Hola a todos. Bienvenidos a los hechos de la persecución tiránica del Partido Comunista Chino a los cristianos. Soy Link. En septiembre de 2020, el Partido Comunista Chino lanzó una guerra total de 3 años para erradicar a la Iglesia de Dios Todopoderoso. La provincia de Shandong fue una de las provincias donde el arresto y la persecución de cristianos fueron particularmente severos. Tras la implementación de la guerra total, las autoridades locales lanzaron múltiples rondas de arrestos coordinados. Alrededor del 26 de diciembre, en la ciudad de Jinan, provincia de Shandong, más de 100 cristianos de la Iglesia de Dios Todopoderoso fueron arrestados en una redada coordinada. Luego, fueron detenidos en un centro de rehabilitación de drogas de la ciudad, donde más de 70 policías y personal especializado en lavado de cerebro los sometieron a todos a la detención, interrogatorios con tortura y lavado de cerebro violento. Fueron sometidos a una conversión ideológica forzada, en un intento de coaccionarlos para que abandonaran su fe. Como los cristianos se negaron a firmar la declaración de garantía renunciando a su fe, fueron sometidos a torturas crueles y algunas cristianas incluso fueron condenadas a prisión. Ahora han pasado más de 5 años y todas estas cristianas han salido de la cárcel. Hace poco entrevistamos a una de ellas, que fue puesta en libertad no hace mucho, tras cumplir su condena. A través de su relato, conocimos la persecución mediante intentos de conversión forzada que tuvo lugar hace años. Chen Hui, una cristiana de 53 años, fue arrestada por la policía alrededor de la medianoche del 26 de diciembre de 2020. Soportó un lavado de cerebro violento y torturas crueles, y fue condenada a 4 años y 6 meses de prisión por mantener su fe. Salió en libertad el 22 de agosto de 2025, tras cumplir su condena. Hola, Chen Hui. Hola. ¿Recuerdas la escena de tu arresto hace 5 años? Era alrededor de la medianoche del 26 de diciembre de 2020. Acabábamos de terminar una reunión y nos preparábamos para ir a dormir. De repente, se oyeron fuertes golpes en la puerta. Oí a alguien gritar desde afuera: «¡Están ahí dentro! ¡Golpeen más fuerte!». Luego de que él dijo eso, los golpes continuaron. Las 4 nos dimos cuenta de que debía de ser la policía y estábamos aterrorizadas. Enseguida nos arrodillamos en el suelo y oramos a Dios. Al ver que no abríamos la puerta, empezaron a forzar la cerradura con una herramienta. Entonces, con un fuerte estruendo, abrieron la puerta de una patada e irrumpieron como una manada de lobos. Eran 12. Más tarde descubrimos que los 2 agentes que los dirigían eran de la Brigada de Seguridad Nacional y de la Brigada de Investigación Criminal. Nos gritaron y nos ordenaron que nos pusiéramos de cara a la pared con las manos en la cabeza. Uno de los policías vio a la hermana Wang Xin y dijo: «Por fin te atrapamos. Llevamos mucho tiempo vigilándote». Luego, los policías se separaron e irrumpieron en todas las habitaciones para registrarlas. Cuando la policía no miraba, la hermana Wang Xin estrelló contra el alféizar de la ventana, el disco duro que contenía nuestro material relacionado con la fe. Un policía corrió a agarrarlo, pero fue demasiado tarde. El disco duro ya estaba roto. Furioso, el policía le dio una bofetada y gritó: «¿Quién te dijo que lo rompieras?». Para obtener pruebas de nuestra fe, realizaron un registro particularmente minucioso. Después del registro, la policía confiscó nuestros 5 portátiles, 2 tarjetas de red, varios celulares y más de 20 tarjetas de memoria.
Después, la policía nos llevó a las otras 3 hermanas y a mí a la subdelegación local de seguridad pública, donde nos interrogaron una por una. En ese momento, un policía me preguntó, ¿quiénes son sus superiores? Le respondí, creo en Dios Todopoderoso, no en una persona. El policía volvió a preguntar, ¿quiénes son tus subordinados? Le respondí, no tengo subordinados, soy una simple creyente. Más tarde, un policía me enseñó fotos de otros hermanos y hermanas y me pidió que los identificara, pero me negué. La noche del 28 de diciembre de 2020, la policía nos llevó a nosotras 4 a un centro de detención, donde nos retuvieron durante 3 días. El 1 de enero de 2021, nos trasladaron a un centro de rehabilitación de drogas. Había policías de pie a lo largo de las paredes del salón principal del centro de rehabilitación. Fueron trayendo a los hermanos y hermanas que habían sido arrestados, uno tras otro. Éramos más de 100. La situación era caótica y la policía también estaba nerviosa. Nos hicieron formar fila y quedarnos de pie en medio del salón, formando unas 4 filas. La policía nos prohibió hablar o movernos. Conté más de 70 policías. Uno de los policías dijo, nuestros superiores nos dieron una cuota de arresto. Tenemos que arrestar a 100 cristianos. Vi que, entre los hermanos y hermanas arrestados, a algunos los conocía, pero a otros no. Había gente de más de 70 años y otros de 20 y tantos. Más tarde, por las conversaciones de los hermanos y hermanas que me rodeaban, me enteré de que casi todos habían sido arrestados alrededor del 26 de diciembre de 2020 y que a algunos la policía los había estado rastreando durante varios meses. ¿Cuánto tiempo estuvieron detenidos en el centro de rehabilitación de drogas? Unos 3 o 4 meses. ¿3 o 4 meses? Es mucho tiempo. Sí. ¿Qué hacían todos los días en el centro de rehabilitación? La policía nos dividió en 2 clases de lavado de cerebro según el conteo y nos vigilaban más de 70 agentes. Alrededor del 5 o 6 de enero, unos instructores de lavado de cerebro empezaron a darnos clases para lavarnos el cerebro. Primero, nos hicieron ver videos que glorificaban al Partido Comunista. Luego, nos contaron un montón de rumores infundados y falacias, y nos obligaban a tomar notas y a escribir reflexiones todos los días. La policía se sentaba justo detrás de nosotros, vigilando de cerca cada uno de nuestros movimientos. Cuando expresábamos nuestra determinación de aferrarnos a nuestra fe en Dios, la policía nos rebatía y nos atacaba. Pero lo que la policía no esperaba era que algunas de las cosas que se decían en sus videos de lavado de cerebro en realidad nos animaron. Nos inspiraron a no ceder ante la tiranía del partido y fortalecieron nuestra determinación de mantenernos firmes en nuestro testimonio para Dios. Durante el lavado de cerebro forzado, hubo un video que todavía recuerdo vívidamente. Trataba de cómo las prostitutas saben ganar dinero y amar al partido. Después de que lo vimos, la policía nos reprendió con saña a nosotros, los creyentes, diciendo que, como no nos importaba el dinero y no amábamos al partido, éramos peores que las prostitutas, que éramos idiotas, y que los idiotas merecen comer mierda y beber orina. Más tarde, los instructores de las clases de lavado de cerebro a menudo nos insultaban así durante sus lecciones. El 19 de enero, las clases de lavado de cerebro terminaron. Entonces, la policía nos dijo, cada uno de ustedes debe denunciar a 3 creyentes. Denos sus direcciones y qué deberes realizan,
y los dejaremos ir a casa. También intentaron forzarnos a todos a firmar las 3 declaraciones, diciendo que, si lo hacíamos, no nos pasaría nada. En ese momento, todos nos quedamos en silencio. Preferíamos que nos golpearan antes que vender a nuestros hermanos y hermanas o firmar las 3 declaraciones. Así que los mantuvieron en el centro de rehabilitación por tanto tiempo, solo para lavarles el cerebro y convertirlos y obligarlos a firmar las 3 declaraciones y a abandonar su fe. Sí, así es. Entonces, ¿qué hicieron exactamente para intentar obligarlos a firmar las 3 declaraciones? Cuando la policía vio que ninguno de nosotros firmaba las 3 declaraciones ni denunciaba a ningún cristiano, se enfureció y empezó a blasfemar contra Dios. También intentaron obligarnos a escribir palabras que blasfemaran contra Dios. Como nos negamos, un policía rugió como un loco. Si no van a escribir, suban al estrado, uno por uno. Entonces, enfurecidos, los policías se turnaron para abofetearnos y siguieron así durante más de media hora. A algunas de las hermanas les sangraban la boca y la nariz y tenían la ropa cubierta de sangre, pero los policías seguían abofeteándolas. En todos mis años nunca me habían abofeteado, pero esta vez, por mi fe, la policía me abofeteó con saña una y otra vez. Esto solo avivó aún más mi odio hacia el Partido Comunista Chino. Después de que terminaron de abofetearnos, la policía nos hizo ir al salón principal para quedarnos de pie como castigo. Nos hicieron quedarnos de pie a cada uno sobre una sola baldosa y nos prohibieron movernos, acuclillarnos o sentarnos. No se nos permitía cruzar el límite de la baldosa. Si cruzábamos el límite, nos acuclillábamos o nos sentábamos una vez, teníamos que quitarnos una prenda de ropa. Si lo hacíamos 2 veces, 2 prendas, y así sucesivamente, hasta quedarnos completamente desnudos. Después de haber estado de pie durante un día y 2 noches, todos estábamos agotados y somnolientos, y ya no podíamos mantenernos de pie. A una hermana se le hincharon tanto las piernas que apenas podía mantenerse en pie, y al final no pudo soportarlo más y se desplomó. A mí también se me habían dormido los pies por completo de tanto estar de pie, y estaban tan hinchados que ni siquiera podía ponerme los zapatos. Al final, solo podía estar de pie con los talones fuera de los zapatos. Pasadas las 11 de la noche, de verdad ya no podíamos mantenernos de pie. Le dijimos a una de los policías: «Déjanos descansar un poco, estamos demasiado cansados». Ella dijo que estaba bien, y luego aceptó dejarnos descansar un poco más de 10 minutos. Todos nos sentamos rápidamente. Pero después de solo 5 minutos, llegaron otros policías y dijeron con saña: «¿Quién les dijo que se sentaran? Todos los que se sentaron tienen que desnudarse». El salón estaba lleno de cámaras de vigilancia, pero la policía aún así nos obligó a desnudarnos. Algunos policías incluso amenazaron con sacarnos fotos y publicar fotos de nosotros desnudos en Internet para que las vieran nuestras familias. Una hermana joven, de 26 años, no llevaba ropa interior larga. Si se quitaba los pantalones acolchados, se quedaría solo en ropa interior. Estaba aterrorizada por ser humillada, así que se abrazó a sí misma y dijo con miedo: «No puedo quitarme la ropa». Un policía de unos 50 años vio su miedo y se acercó deliberadamente. Le agarró los pantalones y empezó a tirárselos hacia abajo. La hermana se soltó y corrió, y el policía la persiguió con una sonrisa siniestra. En cuanto la alcanzó, intentó bajarle los pantalones de nuevo. Ella se soltaba y seguía corriendo.
Así continuó en el salón, con la aterrorizada hermana corriendo en círculos, gritando, mientras el policía de unos 50 años la perseguía sin descanso, gritando, «No tienes por qué desnudarte, pero o maldices a Dios o firmas las 3 declaraciones». En ese momento, era la época más fría del invierno. Muchos hermanos y hermanas fueron obligados a quitarse los abrigos y pantalones acolchados. Algunos se quedaron solo en ropa interior, otros con su ropa interior larga, y hacía un frío glacial al estar de pie en el salón. No fue hasta pasadas las 10 de la noche siguiente que la policía finalmente nos dejó volver a ponernos la ropa acolchada. Mientras estábamos de pie como castigo, para obligarnos a firmar las 3 declaraciones y a traicionar a Dios, la policía no nos dejaba comer, beber ni dormir. Ni siquiera nos dejaban ir al baño y nos decían que hiciéramos nuestras necesidades en los pantalones. Claramente no nos trataban como seres humanos. Si de verdad no podíamos aguantar más y queríamos ir al baño, teníamos que pedir permiso una y otra vez. De vez en cuando, si nos tocaba una policía que accedía, podíamos ir, pero no nos daba papel higiénico. Durante ese tiempo, la policía también nos golpeaba. Recuerdo que había una hermana mayor de unos 70 años. Un policía le dio 4 o 5 bofetadas fuertes con saña. La hermana mayor se echó a llorar por los golpes y las demás hermanas empezaron a llorar con ella. Un policía gordo y fuerte me dio una bofetada con todas sus fuerzas. El golpe me hizo tambalear en círculo y casi me caí. Estaba tan desorientada que no sabía ni dónde estaba. Sentía que me daba vueltas la cabeza, veía las estrellas y la cara me ardía con un dolor intenso. Me sentí completamente humillada. Estuvimos de pie desde la noche del 19 de enero hasta la noche del 22 de enero. 3 días y 3 noches enteros. De verdad que ya no podíamos más. En un momento dado, una hermana mayor de unos 70 años se quedó dormida de pie y casi se cayó. Yo también empecé a perder el conocimiento y me quedaba dormida de pie. Luego, mi cuerpo se fue hacia adelante involuntariamente y casi me choqué con otra persona. A veces alucinaba que estaba al borde de un precipicio y me daba tanto miedo que no me atrevía a moverme, aterrorizada de poder caerme. Sabía que mi mente empezaba a fallar. También me preocupaba que algunas de las hermanas mayores no pudieran seguir de pie y se cayeran, porque la policía dijo que nos harían estar de pie una semana. Si seguíamos de pie así, todos acabaríamos destrozados. Más tarde, recordé algo que el hombre usado por el Espíritu Santo había compartido una vez. Al filmar videos sobre la persecución, puede que algunas escenas parezcan humillantes o vergonzosas de actuar, pero a quien se avergüenza es al gran dragón rojo. Lo que hacemos es dar testimonio y eso es glorioso. Pensé en cómo la policía nos estaba obligando a quitarnos la ropa. A todos nos preocupaba que desnudarnos sería humillante, que pasaríamos vergüenza, pero en realidad no era algo vergonzoso. Esto era humillar al gran dragón rojo. Pensar en ello me iluminó el corazón. Después de que compartí esto en voz baja con las hermanas que me rodeaban, todas nos dimos cuenta de que las palabras de los policías eran artimañas de Satanás. Estaban tratando de quebrantar nuestra voluntad y hacer que nos sometiéramos a Satanás mientras estábamos aturdidos y desorientados. Así que les dijimos a los policías, estamos demasiado cansados para seguir de pie. No maldeciremos a Dios. Si dices que nos desnudemos, que así sea, porque ya no podemos soportarlo. Y dicho esto, me senté.
En ese momento, varias otras hermanas también se sentaron. La policía, al ver esto, se dio cuenta de que no podía hacer nada. Derrotada y humillada, dejó de obligarnos a estar de pie. Seguramente la policía no los dejaría escapar con tanta facilidad. De seguro intentarían otras formas de obligarlos a firmar las 3 declaraciones y a renunciar a su fe. Entonces, ¿qué les hicieron después de eso? El 23 de enero, mientras todavía teníamos las piernas y los pies hinchados y adoloridos, la policía empezó a obligarnos a estar de pie como castigo de nuevo. Teníamos que estar de pie desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, 15 horas al día. Durante ese tiempo, la policía intentó varios otros métodos para obligarnos a firmar las 3 declaraciones, pero todos fracasaron. Entonces, la policía empezó a pegarnos un trozo de papel blanco en la cabeza a cada uno. Nos hicieron estar de pie en el salón principal con palabras como traidor, lacayo y vendepatrias escritas en el papel. La policía volvió a amenazar con sacarnos fotos y publicarlas en Internet. Pero por mucho que la policía nos humillara o amenazara, los hermanos y hermanas que me rodeaban y yo no cedimos. Entonces, la policía empezó a torturarnos de diferentes maneras. La tarde del 11 de febrero de 2021, la policía se llevó a la hermana Wang Rong, de 26 años, al piso de arriba para interrogarla. Durante el interrogatorio, como Wang Rong dijo, «Prefiero pudrirme en la cárcel antes que dejar de creer en Dios». La capitana de la Brigada de Investigación Criminal, de apellido Jia, se enfureció, se quitó el zapato y le golpeó la cara con saña con la suela durante más de 10 minutos. La cara de la hermana quedó deformada por los golpes y se le hinchó muchísimo, y la hinchazón no bajó durante muchos días. Jia también intentó obligar a la hermana a desnudarse. Como había policías hombres presentes, la hermana dijo, «Si me obligas a quitarme la ropa, me mato aquí mismo delante de ti». Tras decir esto, se golpeó la cabeza contra la pared, pero fue detenida por los otros policías. El 12 de febrero, que resultó ser el primer día del Año Nuevo Lunar, la capitana Jia descubrió que estábamos escribiendo las palabras de Dios en un papel y pasándolas unos a otros para animarnos. Esa noche nos confiscaron el papel y como castigo nos hicieron ponernos de cara a la pared y en cuclillas con las manos en la cabeza, sin dejar que el trasero tocara el suelo. En esa posición, las piernas nos dolían y se nos dormían al poco rato de estar en cuclillas. En cuanto intentábamos estirar las piernas, un policía venía inmediatamente y nos pateaba. Estuvimos en cuclillas así hasta pasadas las 11 de la noche y a la mañana siguiente tuvimos que empezar a ponernos en cuclillas de nuevo a las 6 de la mañana. Estuvimos en cuclillas durante 16 o 17 horas seguidas. Incluso la policía estaba impresionada. Decían que éramos muy duras. Más tarde, no pude aguantar más, así que me arrodillé en el suelo, con los brazos rodeándome la cabeza. Justo cuando estaba a punto de no poder soportarlo más, recordé una charla del hombre usado por el Espíritu Santo. La idea general era que, cuando te enfrentas a dificultades, debes orar, y orar constantemente, y que a veces las cosas pueden dar un giro en un instante. Así que, en ese momento, no me atreví a dejar de orar ni un segundo. Sentía que, si paraba, Satanás me llevaría de inmediato. Después de orar un rato, oí a un policía decir que tenían un caso que atender. Así que se fueron y nos dejaron a cargo de otro policía. Este policía dijo, «No podemos seguir torturándolas así. Tenemos que probar de otra manera».
nunca esperé que la situación cambiara en un instante. Nos permitieron comer, ir al baño, y ya no tuvimos que estar en cuclillas en el suelo con las manos en la cabeza. Después de orar, vi que Dios nos había abierto una salida. Gracias a Dios. En total, nos obligaron a estar de pie como castigo durante más de un mes. Pero por mucho que la policía nos torturara, las hermanas que me rodeaban y yo nunca firmamos las 3 declaraciones. Al final, a la policía se le acabaron las ideas y nos apodó las 8 grandes bajras. Ese tipo de tormento está más allá de lo que un cuerpo humano puede soportar. Sin embargo, ustedes se aferraron a su fe y se negaron a firmar las 3 declaraciones, humillando a la policía. Incluso les pusieron el apodo de 8 grandes bajras. Eso demuestra que se mantuvieron firmes en su testimonio. Gracias a Dios. ¿Hubo más cristianos sometidos a otras formas de abuso violento? Recuerdo a una hermana joven llamada Chen Ke. Tenía 29 años en ese momento. Era graduada universitaria. Como no quiso firmar las 3 declaraciones ni traicionar a sus hermanos y hermanas, la policía usó una porra eléctrica con ella. Estábamos en la habitación de al lado y podíamos oír el chisporroteo de la porra y los gritos de dolor de la hermana. Estábamos preocupadas y a la vez llenas de odio hacia la policía. No sabíamos qué le harían. Más tarde, la hermana nos contó que los policías estaban a punto de darle descargas en el pecho. Así que ella se tiró desesperadamente al suelo boca abajo. Los policías, enloquecidos, le dieron descargas con la porra en la espalda, dejándosela surcada por áreas quemadas. A Chen Ke, la policía le dio descargas eléctricas durante más de media hora. Finalmente, cuando la policía vio que estaba decidida a no ceder, recurrió a tácticas suaves y a las tentaciones. Recuerdo que había un policía de unos 50 años que no paraba de intentar aconsejar a Chen Ke a solas. Era especialmente cariñoso con ella e intentaba usar el amor paternal para convertirla, pero no lo consiguió. Al final, el policía se rindió y elogió a la hermana por su perseverancia y su firme convicción. Más tarde, incluso le dijo a Chen Ke que después de pasar tanto tiempo con ella, quería abrazarla, pero la hermana se negó. También había otro policía, de unos 30 años, que visitaba a Chen Ke a menudo. Le dijo que le gustaba y que quería salir con ella y encontrarle un buen trabajo, pero la hermana lo rechazó en cada ocasión. Una vez, este policía le dijo deliberadamente a Chen Ke que estaba en la litera de arriba: «Deja que te baje en brazos». Incluso hizo un gesto como para levantarla. En ese momento, tuvimos una charla con Chen Ke y le dijimos que debía desentrañar las artimañas de Satanás, que Satanás intentaría por todos los medios posibles hacer que traicionáramos a Dios. Al final, Chen Ke fue llevada al límite por la policía y en la declaración de renuncia escribió: «Romperé con mis padres y mi familia para seguir a Dios Todopoderoso». Y en la declaración de determinación escribió: «Ya he soportado algunas torturas. No importa si voy a la cárcel o no, creeré en Dios Todopoderoso». Finalmente, la policía había agotado todos sus trucos y no pudo conseguir nada de ella. Solo pudieron decir con impotencia: «Hemos hecho todo lo posible, pero no podemos convertirte. Se suponía que eras nuestro objetivo número 1 para la conversión,
pero ahora tenemos que rendirnos. El corazón sincero y la perseverancia de la hermana la protegieron. Una vez, la policía interrogó a una hermana de unos 40 años. Intentaron obligarla a firmar las 3 declaraciones, pero se negó. La policía la encerró en una habitación oscura en régimen de aislamiento y la obligó a estar de pie toda la noche. No la dejaron ir al baño, así que al final tuvo que orinarse en los pantalones. En otra ocasión, la capitana Jia entró furiosa y agarró a la hermana Wang Rong por el pelo. Luego le clavó las uñas en la nuca y le pellizcó la carne, apretando y retorciéndola, como si intentara arrancársela, todo ello mientras la insultaba con saña y la abofeteaba. Había otra hermana llamada Gao Hong. Como se negó a firmar las 3 declaraciones, la policía le agarró la mano e intentó obligarla a escribir. Cuando la hermana se resistió, la policía intentó obligarla a comer heces y beber orina. La hermana dijo que la policía orinó en una botella de refresco e intentó hacer que la bebiera. Ella se negó. Entonces, la capitana Jia usó un bolígrafo para recoger unas heces e intentó obligarla a comerlas. Ella se resistió, así que un policía le golpeó la cara hasta dejársela roja e hinchada. Finalmente, le agarró la mano y la obligó a firmar las 3 declaraciones. Que la policía trate así a los cristianos es realmente indignante. Son peores que las bestias. Sí. Entonces, ante semejantes torturas crueles, ¿cómo lograron mantenerse firmes en su testimonio? En aquel momento, escribíamos en papel todas las palabras de Dios que podíamos recordar y nos las pasábamos unas a otras. Fueron estas palabras de Dios las que nos siguieron animando. El pasaje que más me impresionó fue este. Debes sufrir adversidades por la verdad. Debes sacrificarte por la verdad. Debes soportar humillación por la verdad. Y debes padecer más sufrimiento para obtener más de la verdad. Esto es lo que debes hacer. No debes desechar la verdad en beneficio de disfrutar de armonía familiar. Y no debes perder toda una vida de dignidad e integridad por el bien de un disfrute temporario. Debes buscar todo lo que es hermoso y bueno, y debes buscar un camino en la vida que sea de mayor significado. Este pasaje de las palabras de Dios fue lo que me mantuvo inspirada. Sí, frente a tal violencia y persecución, ustedes confiaron en las palabras de Dios para aferrarse a su fe, seguir a Dios y recorrer la senda correcta en la vida. Este es el contraataque más poderoso contra el Partido Comunista Chino. A través de tu relato, también podemos ver que la policía del Partido Comunista Chino es verdaderamente peor que las bestias. Esta gente es tan cruel con los creyentes en Dios. Son diablos. Sí. En manos de los diablos, la gente solo sería torturada hasta la muerte. El hecho de que sigan vivas se debe enteramente al cuidado y la protección de Dios. Sí, gracias a Dios. Entonces, ¿qué experimentaste después de negarte a firmar las 3 declaraciones? A finales de noviembre de 2021, el tribunal me condenó a 4 años y 6 meses de prisión por el cargo inventado de utilizar una organización Xiejiao para socavar la aplicación de la ley. El 27 de marzo de 2022, fui encarcelada en la prisión de mujeres de la provincia de Shandong. Desde el momento en que me arrestaron hasta que entré en prisión, perdí entre 10 y 15 kilos. Estaba extremadamente débil e incluso me tambaleaba al caminar.
Como soy creyente en Dios Todopoderoso, la jefa de celda de la prisión siempre me acosaba. Siempre me asignaba trabajo extra que hacer, como traerles agua, mover mercancías, etc. Esto significaba que tenía aún menos tiempo para descansar, debido a la grave falta de sueño a largo plazo. Mi cabeza siempre estaba aturdida y tenía frecuentes jaquecas. ¿Cómo podría mi frágil cuerpo soportar ese tipo de tormento? Pero agradezco a Dios por su protección. Sobreviví 4 años y 6 meses en esa prisión infernal. En la cárcel, los creyentes en Dios son tratados como criminales graves y no tienen derecho a reducciones de condena. Todos los demás presos, tales como asesinos, estafadores, fabricantes de drogas, prostitutas y quienes obligan a otros a prostituirse, podían obtener una reducción de su condena. Solo los creyentes en Dios no podían. El 22 de agosto de 2025, finalmente fui liberada tras cumplir mi condena. Después de soportar años de abuso y tortura por parte del Partido Comunista Chino, me quedaron muchas secuelas duraderas. Después de mi liberación, el Partido Comunista Chino todavía no me deja en paz y sigue manteniéndome bajo vigilancia. Tengo que reunirme con la policía una vez al mes para que puedan comprobar mi estado ideológico y evitar que tenga contacto con la iglesia o con mis hermanos y hermanas. Las perturbaciones del Partido Comunista Chino me han dejado sumida en un dolor insoportable. El Partido Comunista Chino intenta por todos los medios posibles hacer que nos apartemos de Dios y lo traicionemos. Odio al Partido Comunista Chino desde el fondo de mi corazón. Es un diablo malvado resistiéndose a Dios. En lo que respecta a la vida de una persona, 5 años no es ni corto ni largo. Pero a partir de la trágica experiencia de Chen Hui durante estos 5 años, vemos lo difícil que es para los cristianos aferrarse a su fe, y también vemos la dura realidad de su lucha por la supervivencia en China. Simplemente por creer en Dios, se enfrentan al arresto, al lavado de cerebro violento, a torturas inhumanas y al encarcelamiento, y son marginados y discriminados por toda la sociedad. Es casi imposible que los cristianos sobrevivan en China. Los cristianos no solo han perdido su libertad de creencia, sino que incluso han sido privados de su derecho a sobrevivir. Del relato de Chen Hui, también podemos ver la maldad y la oscuridad de la sociedad china, así como el rostro demoníaco del Partido Comunista Chino. Eso es todo por el programa de hoy. Gracias por mirarlo. Sigan atentos a la nueva época y a los hechos de la persecución tiránica del Partido Comunista Chino a los cristianos. Hasta la próxima.